Regreso en Fórmula Noticias. Esta semana comienza a tomar forma la reforma electoral. Posiblemente no con las reglas que va a llevar o será aprobada, pero sí con el análisis y también con los dimes y diretes de los partidos políticos, de los políticos en el país, sobre qué debería contemplar esta reforma electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, más bien la comisión encargada de darle forma, ruta a la reforma electoral que encabeza Pablo Gómez, habló al inicio de esta semana sobre la participación del Instituto Nacional Electoral. Días después se suma a la del PT, la de Reinaldo Sandoval, el coordinador de los petistas en el Congreso de la Unión, para decir que pues no necesitamos una reforma electoral porque ya la 4T tiene todos los poderes. Luego no sabemos qué pasó, pero lo que es cierto es que comunican los partidos aliados a Morena, tanto el PT como el Verde, que van juntos, que van de la mano apoyando esta estrategia, esta propuesta, esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿de qué va? Vamos a poner un poco las cosas claras sobre la mesa y es importante platicar de esta tarde con Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México y bueno, que le sabe perfectamente este tema. Senador, gracias, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Michelle. Gusto saludarte. Me gustaría compartir con usted, senador, esto que dijo el PT en recientes días. Totocho y Carlos Ayuso, sí. Vieron, el PT hizo un pronunciamiento en el sentido de que no acompañaría ni Ajá. estaría dispuesto a votar lo que se había presentado. Y un día después, diferentes voceros del Partido Verde, entre ellos tu servidor, coincidimos en que hay tres temas que nosotros no podríamos acompañar de lo que se ha dicho de la reforma. Y esto es muy Ujú. importante, Michelle, porque no hay todavía ni siquiera un documento de Así trabajo. es, así es. Están, hubo una presentación que le hizo la comisión que creó el Poder Ejecutivo y como debe de ser, la comisión le presentó su opinión al Poder Ejecutivo. Sobre esto se hicieron diversos comentarios donde trascendieron algunas cuestiones a las que no podemos llamarles todavía propuesta porque pues nadie las ha formalizado frente a los destinatarios, en este caso los partidos políticos. Sí. Entonces, digamos que sobre esos comentarios, el PT externó su postura y el Verde al día siguiente externó su postura. No hay coincidencia si alguna de estas propuestas minimizan o disminuyen la independencia del INE. Tampoco coincidimos en una reducción de plurinominales que Ajá. deje en desventaja a la representación de las minorías. Y tampoco apoyaríamos una disminución del presupuesto público, que como tú sabes es el único del que pueden y deben disponer los partidos. No debe entrar a los Sí. partidos ningún otro dinero que no sea el del presupuesto que les otorga el INE, pero pues que nosotros encontramos inequitativos y no apoyaríamos si la reducción va a ser a rajatabla sin tomar en cuenta la desventaja en la que quedarían los partidos Sí. minoritarios. Senador, pero entonces, ¿cómo sería una reforma electoral? Porque parte de esta iniciativa, la presidenta lo ha expresado, aunque como bien dice usted, todavía no hay reglas claras, es decir, es una iniciativa que se está trabajando, pero curiosamente lo que ella ha mencionado, que han dicho las personas que han participado en estos foros a nivel nacional, justamente es lo que usted acaba de plantear, que es a lo que se niegan los aliados, en este caso también el PT, el Partido Verde, es la reducción de las plurinominales, es restarle recursos, obviamente, también a los partidos políticos y entre otras decisiones, ¿no? Que tienen que ver con la forma en la que se opera o con la que opera el INE a nivel nacional. Entonces, ¿cómo darle pues una ruta, una forma, una reforma a la reforma electoral? Es que ahora solo estás respondiendo a comentarios, porque esto que tú dices, las propuestas y contrapropuestas, tiene que ocurrir cuando el Poder Ejecutivo, que es el autor de la iniciativa hasta ese momento, Ujú. llame a los diferentes partidos. Ayer se reunió con Gobernación, llame a los diferentes partidos y les diga, oigan, esto es lo que va, esta es la opinión de la comisión, ustedes cómo van
en este sentido. Entonces será ya algo más formal y podrán ser posturas más formales. Todavía Ujú. después de eso tiene que venir la construcción de un documento de trabajo. Ya entonces sobre la mesa y con los expertos de cada lado, como ha ocurrido en otros temas, pues seguramente se discutirá y ponle aquí, quítale aquí, esto lo Sí, acompañamos, esto no. Y es imposible normalmente salir con el 100% de las pretensiones de todos, pero lo que se van haciendo son aproximaciones para así ganar es. consenso. Consenso no es unanimidad. Lo As primero, pues tendrá Morena que buscarlo entre sus aliados y Ujú. después entre los demás partidos que forman el espectro político del país. Todos entran en una reforma electoral, estén o no en el Congreso, y posteriormente, ya convertido en una iniciativa, llega a las cámaras a la que decida la presidenta enviarla primero, llega a esa cámara y de allá pasará a la siguiente cámara que se convierte en revisora y de allá pues se promulgará la nueva reforma electoral en caso de ser aprobada o en las partes en Sí. que haya alcanzado la aprobación. Lo Tiene demás, lo que tiene decía el PT, sí. es que dice, si nosotros no lo va a hacer, bueno, eso no es que lo diga el PT, pues es que esos son los números, ¿no? Y el que está Y diseñando la reforma, pues seguramente ya pensó que sin el PT y sin el verde, pues no le alcanzarían los números. Usted acaba de decir algo importante, sí es cierto, es decir, hablar sobre qué podía llevar esta reforma electoral no es otra cosa más que especular. Pero ahora, si me permite, usted dirá lo que pueden ser las coincidencias entre los grupos políticos que van a tomar la decisión, como por ejemplo la autonomía, la libertad, la independencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo deberá ser entonces el actuar o cómo deberá ser esa autonomía cuando al final depende pues de las cámaras de diputados y senadores y los recursos que se le aprueban directamente de ahí? Y ahí es donde se conecta también todo lo político, senador, hay que ser realistas. Sí, hay que ser realistas, pero también hay que ser realistas de que el INE se convirtió en un aparato burocrático monstruoso. Te voy a dar Ujú. dos ejemplos. La credencial de elector de México es la más cara del mundo. Es el momento de replantearnos por qué. Sí, Una razón era que la credencial del lector era la identificación oficial, pero eso ya no va a ser así. Ahora la credencial del lector no va a ser la identificación oficial, va a ser el CURP. Y entonces ahí hay un nicho de oportunidad para revisarlo. Segundo, uno de los aspectos más caros del funcionamiento del INE es la contratación de capacitadores y del sistema de capacitación. Y luego tú ves los resultados, cuántos votos nulos hay. La ujú, mayor parte de los votos nulos son o por falta de capacitación a los electores que no entienden cómo va lo de las coaliciones, pero casi siempre es a cómo están capacitados los escrutadores y los funcionarios de casillas para saber cómo deben contar ese voto. Y tienes una cantidad de votos nulos impresionante. No pocas veces determinan el rumbo de una elección, sobre todo municipales. Entonces, te preguntas tú, ¿todo lo que estamos gastando en este rubro se está gastando bien? Y ahora, pues hay que ser pues completamente prácticos. sí, Hoy tenemos sí. mm, por lo menos 50 formas calificadas internacionalmente de aceptar capacitación o dar capacitación en línea. Todo el mundo tiene un celular y la capacitación puede ser incluso permanente y no esta visita muchas veces única que realiza un funcionario para capacitarte. Entonces, sí hay forma de hacer más económicas las elecciones. Sí. Hay forma de Ahora, hacer más sí. económico el sistema político y, por cierto, el tema económico no debe ser factor en el caso de la definición, por ejemplo, de los plurinominales. ¿Por qué? Ujú. Porque en medio de lo que cuesta todo el sistema político, ese es un gasto que cuenta muy poco, que no Por representa tanto.
Así es. Senador, permíteme hacerle una última pregunta, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Verde. El PAN también obviamente ha opinado, la oposición ha opinado sobre este tema, pide mismas reglas para todos, árbitro justo, cancha pareja, ninguna elección con o para y de criminales y financiamiento público para partidos, pero apostando a que pues le están dando entrada a muchos delincuentes en las elecciones. ¿Usted qué opina como pues aliado de un partido aliado de Morena? Y si a través de las elecciones sí hay que ponerle candado para evitar el ingreso o la participación del crimen organizado. Lo primero que diría es que los candados existen, la cosa es que tengan voluntad los partidos y eso le Ujú, corresponde a cada uno de ujú. realmente aplicarlos, ¿no? Aquí hay una regla que por desgracia hemos dejado que se vaya imponiendo, porque tú le llamas criminal a un narcotraficante, pero una persona de una financiera que ha defraudado o un empresario que no se conduce con ética o un exfuncionario que tiene en su haber antecedentes de corrupción, todos esos también forman parte de Sí, redes criminales y a esos también se les debe de impedir el acceso a sí, los cargos de representación. Y esto bien, corresponde a cada partido. bien. Ya existen Senador, esos candados. Nada más te quiero as- decir, es muy me- diferente la oposición nuestra a temas muy concretos y esta oposición sistémica de senador, la me otra está comiendo la oposición. pausa. Se queda conmigo para cerrar la idea rápidamente. Quédese conmigo unos segunditos. Claro. Estaba charlando auditorio con el senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, y abrió el espectro completamente porque, bueno, la oposición ha señalado que además debe en esta reforma electoral formar estos candados para evitar el ingreso del crimen organizado. Y lo decía el senador, bueno, pero también hay políticos, funcionarios, empresarios que son señalados, fueron o están cometiendo algún delito y no deberían tener cabida. Incluye, y yo subiría también a los que cometen violencia política y de género, senador. Si me permite cerrar la idea justamente que mencionaba, eso depende, lo decía usted, de cada partido político, no solamente de un lado. Claro, y esta oposición de la que hablas tú se ha dedicado a ponerle calificativos a las iniciativas. Oye, vamos a hacer una iniciativa para que los celulares no queden al arbitrio y puedan servir para detectar la comisión de crímenes. Ah, la ley espía. Oye, la ley tal cosa, la ley Maduro. Es una reforma electoral, por Dios. No hay ninguna posibilidad de comparar México o las elecciones en México con las elecciones de Venezuela. Y tanto el Verde como el PT nos hemos referido a cosas concretas y estamos llamando al diálogo, al consenso y a la construcción de una verdadera y mejor reforma electoral. Nosotros somos aliados de la presidenta, la llevamos a la presidencia de la República, hicimos campaña con ella, hicimos campaña por ella y por supuesto que estamos con su propuesta de reforma y vamos a trabajar para que Bien. sea lo mejor posible. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, como siempre, gracias por la disposición para platicar con nosotros. Que Al tenga buena contrario, tarde. Michelle, un abrazo, un buen fin de semana. Muy amable, gracias, senador. Pues ahí está.